amados, pues vamos a comenzar con la palabra. ¿Sí? En mi oración yo le pedí a Dios que tomes una decisión. Es importante. Esta palabra que voy a dar el día de hoy es una palabra que es la segunda parte de lo que prediqué el viernes. Y yo sé que vas a decir, ¿cómo? ¿Todavía la historia de Elías tiene más? Tiene un poquito, pero voy a hablar más que de Elías. Todos debemos tomar una decisión en este tiempo de crisis. En el tiempo de Elías, dice Primera de Reyes 18:21, que Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Recuerda, el viernes hablé sobre esto. El reto inicial es saber en dónde pones tu confianza. ¿Quién es el Dios en tu corazón? Espero, si no lo has visto, búscalo. Todavía está aquí en Facebook. Busca la predicación del viernes. Es necesario tomar una decisión. ¿Quién voy a poner mi confianza y quién es mi Dios? Y si ya pasaste por eso y dices, mi confianza está puesta en Dios, Dios va a ser mi Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto conmigo y porque Dios me toma a mí y a mis generaciones, vas por buen camino. Pero una vez que Dios, ahí es donde pones tu confianza, entonces tienes que volver a tomar otra decisión y de eso te voy a hablar el día de hoy. No estés titubeando entre dos opiniones. Dice aquí, si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La gente se mantiene en silencio. La mayoría de las personas no quiere tomar decisiones. No quiere tomar decisiones. Están esperando. Esperando. A veces, mira, esto es bien común. Esto es bien común. La gente indecisa cuando preguntan, imagina un salón de clases o nuestros estudios en Zoom. Cuando hacemos una pregunta, a ver, ¿alguien puede decirme algo sobre esto? Y lo que ves en Zoom es algo así. Ten ahí la pantalla y ves. Indecisos. Indecisos. En el salón de clases, a ver, la participación, y ya sabes, en todo salón de clases siempre hay uno que es al que nadie quiere porque levanta la mano todo el tiempo, es el único que muestra que sabe. Realmente no es que el único que muestra que sabe, es el único que tiene confianza de saber. Hay muchos más que sí saben, hay muchos más, pero están inseguros, están indecisos. Así pasa con muchos. Así pasa en nuestra vida espiritual. Sabes, estamos viviendo tiempos proféticos en donde es necesario tomar decisiones que nos lleven a una eternidad con Dios. Este tiempo de crisis que para muchos es muy malo, para muchos el diablo se ha enseñoreado, hay muchas teorías, ¿verdad? Muchos están espantados porque si la vacuna, hay muchos cristianos que dicen, no me la voy a poner. Ay, amado, 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 no tengas miedo, no tengas miedo. Alguien me preguntó hace unos días, pastor, ¿y nos tenemos que poner esa vacuna? Amado, te pones tantas otras, ¿verdad? Sí, no tengamos miedo. Le dije algo contundente. ¿Tú crees que si yo he estado mi vida, fíjate, durante 20 años, he estado entregado al Señor Jesucristo? Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Su sangre pagó por mis pecados. Su sangre pagó el precio de mi maldad. Y he seguido y he estado caminando con Él. ¿Tú crees que si yo me pusiera una vacuna, se va a olvidar de mí? No hay un solo versículo en la Biblia que diga que por una vacuna todos los pecados me van a contar. La sangre de Cristo es más poderosa que todo eso. Perdón, yo sé que a algunos a lo mejor ya les estoy moviendo ahí el tapete.
Pero mi salvación está puesta por Jesucristo. Nada más. Nada más. ¿Sí? No podemos estar confundidos con eso. Pero llega un momento en que esta situación nos está orillando a tomar decisiones. Te voy a hablar sobre la decisión más importante que debes tomar. Y no es una vacuna. No es una vacuna. Cuando la marca de la bestia esté en esta tierra, la iglesia ya no estará. Solo estará ese remanente del cual te voy a hablar hoy, ese remanente que, no ha querido caminar con Dios de forma correcta. Pero continúo con el tema. Las crisis lo que hacen es manifestar qué hay en el corazón de los hombres. Eso hacen las crisis. Si tienes miedo, mira, no es que tengas miedo al COVID-19, es que siempre has tenido un corazón temeroso y ahora hay un motivo. Las crisis solo traen a flote lo que ya estaba en el corazón. Te pongo un ejemplo. Hay matrimonios en donde alguno de los dos, el esposo o la esposa, enferman de algo grave. Cáncer, ¿verdad? Esa enfermedad que ha llevado a muchas personas, el mismo COVID, ¿verdad? Enfermedades terribles, diabetes en un grado donde la vida se pone muy mal. ¿Sabes? Esa crisis solo va a poner en evidencia lo que hay en el corazón de la pareja. Hay parejas, hay hombres y mujeres que abandonan en plena enfermedad a su esposo o a su esposa. Los abandonan. ¿Sí? Y entonces muchos dicen, no es que lo abandonó porque le dio cáncer. No, es que en su corazón ya no había amor. Ya no había ese entusiasmo en el matrimonio. Y entonces la crisis lo único que hizo fue manifestar lo que ya había, fue manifestar lo que esa persona ya tenía en su corazón. Pero cuando es una familia que tiene amor y viene una crisis, todos se unen, todos están juntos, todos deciden luchar. Todos, porque eso es lo que había. Eso es lo que había. No le eches la culpa a las crisis. Eso ya estaba en el corazón. Otro ejemplo es Judas. Mira, no es que Judas un día se hizo malo y traicionó a Jesús. No es cierto. No es cierto. Judas era un hombre, era un discípulo, era un apóstol que desde antes de traicionar a Jesús, él ya hablaba mal. Él ya estaba en contra. A él no le gustaba el proceder de Jesús. Fue él quien criticó a aquella mujer que trajo el perfume caro y lo vació sobre Jesús. Fue Judas el que habló. Judas tenía en su corazón el amor al dinero. Sí, y es cierto la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Juan 13:27. Dice que cuando Judas comió del pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. ¿Sí? Satanás entró en Judas porque Judas era una tierra fértil para él. Ahora, este es el momento en donde Jesús ya le dice, pero sabes, quiero enseñarte algo. No fue que en un instante Jesús le dio el pan y se endemonió Judas. No, antes ya Satanás ya entraba en la vida de Judas. Y lo vemos porque esto sucedió el día de la cena. Pero fíjate lo que dice Lucas 22, versículo 1. Dice, se acercaba el festival de los panes sin levadura. O sea, fue antes de la cena con Jesús. Dice, también llamada Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces, fíjate lo que dice, Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. ¿Sí? Entró antes de que Jesús le dijera, ya Satanás tenía sus paseos. Ahora no te confundas, ahí entró
y luego dice que en la cena con Jesús otra vez entró, quiere decir que Satanás entraba y salía de la vida de Judas. Entraba y salía como el rey Saúl. ¿Recuerdas que era atormentado por un espíritu que venía de parte de Jehová? Pero cuando David tocaba, entonces ese espíritu dejaba al rey. Satanás paseaba, Satanás entraba una y otra vez, era como un día de campo, ¿verdad? Qué increíble es. También me hace pensar, por ejemplo, en el apóstol Pedro, que un día Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y le dijo el Señor, no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Eso hace pensar que wow, Pedro está lleno de esa sabiduría del Espíritu Santo, pero después Pedro apartó un poco al Señor y le dijo, no te hagas eso, y entonces el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El superapóstol que tuvo la revelación máxima sobre Jesús, ahora le están diciendo Satanás. Es que no estaban reprendiendo a Pedro, sino el espíritu por el cual Pedro estaba hablando. Esos paseitos de bien y de mal, ¿verdad? Esos paseitos. Eso nos hace pensar que entonces debemos tener cuidado. ¿Sabes qué pasó con Judas? Cuando Satanás entró, simplemente usó lo que ya había en su corazón. Usó su amor al dinero. Usó su amor al dinero. Judas ya había manifestado ese amor al dinero cuando la mujer rompió el frasco de alabastro. El frasco con perfume. Sí. Y simplemente Satanás cuando entró trabajó con lo que había en ese corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Porque Satanás o el mismo Espíritu Santo van a entrar a trabajar con lo que ahí hay. Y lo mejor es que tu corazón esté limpio. Porque si al apóstol Pedro con esa revelación de repente lo influenció Satanás, imagínate lo que puede pasar. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. ¿Sí? Las cosas difíciles como esta pandemia están trayendo decisiones en las personas. Están trayendo decisiones según lo que hay en el corazón. Según lo que hay en el corazón. Y hay que tomar una decisión. O guardamos nuestro corazón o lo dejamos al ahí se va. ¿Sabes qué está pasando? Este tiempo profético es cumbre. Este tiempo profético, estoy convencido que el Señor está por venir. El Señor está por venir. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando habla que el Señor ya va a venir, Apocalipsis 22, el final, está hablando sobre su venida. Y dice Apocalipsis 22, 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y ve lo que dice, cuando el tiempo está cerca, ve lo que pasa. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este tiempo, el tiempo se acerca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te das cuenta lo que está diciendo Dios en su palabra? Casi está diciendo, el que sea malo, mire, así es la condición de su corazón, va a seguir siendo malo. Oh, qué terrible es esto. Hay personas que ya cuando el Señor está por venir, hay iglesias, hay hermanos o hermanos entre comillas, ¿verdad? Que están metidos, dicen que son cristianos, pero realmente no tienen fe porque viven de una manera hipócrita. Mucha gente tiene confusión, pronto voy a predicar sobre esto, sobre esperanza y fe. Mucha gente está metida en una iglesia, adora a Dios con esperanza y no con fe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Esperanza
es solo una actitud. Y fe es una certeza. Esperanza es un pensamiento y fe es una seguridad. Sí, muchos tienen bonitos pensamientos, tienen esperanza, creen que Dios nos va a sacar de esta, así lo dicen, pero tienen esa duda porque están indecisos, porque están en medio, no son ni injustos ni tampoco son justos, no practican la justicia, pero sí practican la injusticia. Es gente solo con esperanza. Esperanza solo es un combustible, es una actitud. Fe es una certeza, fe es la seguridad, fe es estar seguros de lo que Dios va a hacer. No dudes entre la esperanza y la fe. No dudes. Lo mejor es tener esperanza fundamentada en fe y no esperanza fundamentada en tus sueños. Wow. Wow. El tiempo se acerca, amados. El tiempo se acerca. Y nos hace pensar en esto. El Señor me estuvo hablando los últimos días sobre esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:1. Que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es Jesús hablando y dice el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces esta historia es importante. El reino de los cielos es así. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y dice, entonces las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite, solo tomaron las lámparas, así. Como eran insensatas, no se ocupaban de su vida espiritual, no se ocupaban, no era importante para las insensatas la vida espiritual. Simplemente vivir el momento, toman sus lámparas, asisten a reuniones como esta en internet, pero también cuando ya están las iglesias abiertas asisten, pero asisten más o menos, dicen, seleccionan, ¿verdad? Seleccionan, dicen, no, la alabanza no, es mucho ruido, mejor llego a la hora de los avisos, no, porque a esa hora van a pedir los diezmos, mejor llego 5 minutos después de que empiece la predicación, o llego al final para que mi novia piense que sí fui. Insensatos, vírgenes insensatas. ¿Qué pan? Si ellos leen la Biblia dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no. Una vez escuché una locura como esta. Decían en esta enseñanza, la ley ya no. Y quitaron 5 libros de la ley. Los profetas de la antigüedad tampoco, porque ya vino Jesús. Pero después fueron más allá y dijeron, no, como que Santiago escribe mucho como si fuera de la ley. Santiago no, tampoco. Pedro escribe cosas muy complicadas, entonces no, quitémoslo. Pero ¿sabes qué? Jesús, todo lo que se dice de Jesús fue antes de su crucifixión, entonces es parte de la ley, entonces no. Y entonces, ¿sabes qué hicieron esas gentes? Se quedaron con las cartas de Pablo y el libro de los Hechos. Se quedaron con eso. Y dijeron, y Apocalipsis es un libro que es del futuro. Y seleccionaron e inventaron su religión. No, amado, con Dios es todo. Con Dios es todo. Todo. Es más, no podrías saber qué fue lo que Jesús vino a hacer al redimirnos si no existiera la ley. Así. Las vírgenes insensatas fingen una vida espiritual. Tienen su lámpara. Dice que ellas tomaron sus lámparas, pero más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea, su lámpara y llevaban vasijas. Si la traducción fuera mexicana, diría que tomaron sus lámparas y garrafones, ¿verdad? Llevaban una reserva. Dice, las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay un momento, y sabes, en este tiempo de pandemia, en tiempos de crisis, hay un momento donde nos cansamos. Insensatas y prudentes, cristianos de fuego y cristianos de domingo, ¿sí? Empiezan a cabecear. Todos cabeceamos, no es pecado. De repente
vemos que la promesa está tardando y estamos cansados, pero sabes, cuando estamos cansados es un momento muy difícil, que lo que no hiciste antes, no lo puedes hacer en ese momento. Hablaba yo hace un rato que en esos matrimonios donde hay una enfermedad, ¿sí? Y el que está sano abandona, es porque no puede sacar de su corazón algo que no produjo antes de la crisis. Qué importante es que en las familias haya amor, ¿sí? Y esto trabájalo en tiempos de paz. Trabájalo, porque cuando venga la crisis, el amor los va a mantener unidos. El amor va a decir, vamos a luchar todos juntos. No quieras sacar lo que no producías en tiempo de paz, porque no lo hay. No lo hay. Las insensatas en tiempo de crisis, fíjate lo que hacen estas tremendas, porque cuando las cosas se están poniendo mal, dice que están todos cabeceando, todos están cansados, ¿sí? Cabecearon y se durmieron. Dice, y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces las 10 vírgenes todas se levantaron, todas listas, a medianoche, cuando la cosa está más difícil, a medianoche. Dice, entonces las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Cuando arreglaron las lámparas, se dieron cuenta las insensatas que ya no tenían aceite. Ya no tenían aceite. Fíjate, las vírgenes prudentes, si se dan cuenta que en su lámpara ya no hay aceite, como son prudentes dirían, pero aquí tengo un garrafón, aquí tengo un recipiente para llenar mi lámpara, aquí traje más aceite de reserva. La gente prudente tiene de dónde echar mano. La gente insensata no tiene de dónde echar mano. La gente insensata cree que los demás lo van a ayudar. Estas vírgenes insensatas, cuando se dan cuenta que no tienen aceite, dijeron, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, denos de su aceite. ¿Sabes? Esto le pasa a muchas personas, como no tuvieron comunión con Dios, como no tienen disciplinas espirituales, no buscan al Señor. Cuando vienen tiempos de crisis, lo que hacen es buscar quien ora por ellos. Oren por mí, oren por mí. Ay, pastor, es que si no me viene a ver, entonces todo se va a echar a perder, todo se va a poner mal, todo. ¿Por qué? Porque la lámpara está vacía. La lámpara no tiene aceite. La lámpara no puede producir fuego porque no tiene combustible. ¡Qué fuerte es esto! No se puede producir fuego. No se puede mantener el fuego de Dios si no hay aceite. Si no hay aceite, ¿cómo se mantiene el fuego de Dios? Buscando a Dios, orando a Dios, leyendo su palabra, teniendo íntima comunión con Él, pretendiendo agradarlo. Si este tipo de cosas no las practicas, sabes, no hay combustible para el tiempo de crisis. No hay combustible, no hay forma, no hay forma. Dios quiere bendecirte, pero cuando no hay aceite, dice, ¿cómo te puedo bendecir? ¿Cómo lo puedo hacer? Estas mujeres lo que ellas creían es, los demás me prestan. Los demás me prestan. Hay personas que en sus finanzas gastan y gastan y gastan y lo que piensan, si falta al final de la quincena, le pedimos a fulano, o si falta al final de la quincena, no te preocupes, esta quincena no vamos a honrar a Dios, ahí tenemos dinero, ahí es insensatez, es insensatez. Estas vírgenes son descuidadas, no honran al Señor, viven como ellas quieren. Y al momento de que estaban esperando que el Señor viene, porque dice que el Señor está cerca. ¿Estás listo?
¿Estás listo? El Señor está cerca. El Señor viene por nosotros. El Señor está cerca, el Señor viene por su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿O estás viviendo de forma descuidada, como las 5 vírgenes insensatas? Tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? ¿Aceite? ¿O hay amor al dinero que lo pueden usar como el amor de Judas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay desprecios, hay enojo, hay contiendas, hay enemigos? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay ahí? ¿Aceite? La gente prevenida. Hay algo que tenemos que ser muy precavidos los cristianos. Debemos aprender, ¿sí?, esto que te voy a decir. El perdón en alta velocidad. Yo lo voy a llamar el perdón 10.1. Sí, perdón de alta velocidad. Si los cristianos aprendemos un perdón de alta velocidad, me ofendiste, te perdono, no pasa nada. De alta velocidad, ¿sabes qué te estás ahorrando? Te estás ahorrando dolor, sufrimiento y después tener que pasar por una consejería en donde se te va a enseñar sanidad interior y en donde puedes estar meses intentando perdonar. Entre más tiempo pasa, más vueltas le das. Perdón en alta velocidad, perdón. ¿Qué hizo? Esto lo hizo Jesús. Jesús está en la cruz, están burlando de él. Y Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdón en alta velocidad. Apenas me estás ofendiendo, ya te estoy perdonando. Es más, por anticipado te perdono. Wow, eso es alta velocidad. Por anticipado te perdono. Ya sé. La Biblia dice que muchos me van a ofender, la Biblia dice que me van a traicionar, la Biblia dice que hay un día malo. Está bien, te perdono. No es sorpresa. No es sorpresa. Eso es ser sensato, eso es ser sabio. Los insensatos todavía guardan cosas en su corazón. El problema es que como Judas, un día puede venir Satanás. No estoy diciendo que una posesión demoníaca. No. No. ¿Tú crees que Jesús iba a traer un endemoniado así? No. Recuerda, Satanás entraba y salía. Entraba y salía. Satanás influenció a Pedro. De repente, una influencia nada más. Una influencia. Pero va a usar lo que hay en tu corazón. Qué fuerte. Qué fuerte. Usar lo que hay en tu corazón. Por eso debemos tomar decisiones. Por eso debemos tomar decisiones, porque estas mujeres dijeron, denos de su aceite, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, porque eran prudentes, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a comprar. Y yo sé, ¿saben qué piensa la gente insensata? Piensa, ay, qué duros, qué mala onda, ¿por qué no la ayudaron? ¿Sabes? A veces creemos esto. ¿Sí? En este tiempo de crisis, por ejemplo, hay personas con mal corazón que se aprovechan de esto y a veces tienen una necesidad y entonces se dan cuenta que si le platican a alguien, mira, ya me trajo despensita, ya me trajo un dinerito. Y entonces empieza a regar por allá otra vez y por allá otra vez para obtener. Dice, pues así obtengo ofrendas de aquí, ofrendas de allá, y abusan del buen corazón de las personas. A tal grado que dice, no, ya no me traigan de esto, mejor tráiganme billuyo. Ya de eso ya tengo. No, si ya tienes, que ya no te den nada. Hay gente que en este tiempo ha actuado así. Qué triste. Porque sabes, si hay personas que acaparan la ayuda, en lugar de dejar, ¿sabes qué? Yo necesito esto, ¿por qué no se lo dan a otro? Eso que juntaron ya no lo necesito, dénselo a otro. Hay mucha gente que necesita ayuda, ayuden a mucha gente. Pero hay gente con mal corazón que dice, no, a mí tráiganme de esto. Y la verdad es que como pastores nos ha tocado descubrir algunas cosas así. Descubrir. Cuando dicen, no, es que para medicamentos, nosotros decimos, a ver, mándanos la foto de la receta y nosotros te vamos a conseguir el medicamento. Usted tranquilo.
Vemos cómo le hacemos. Ay, no, es que no. Ya cuando pasa eso, amados, cuidado con corazones que están así. En tiempo de crisis solo se manifiesta lo que hay en el corazón de cristianos y no cristianos. Sigo con el tema. ¿Sí? Entonces dice, les dijeron, vayan ustedes y compren. Pero dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entraron a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sabes? La iglesia, primero se va a la iglesia prudente. El Señor viene por una iglesia prudente porque esa iglesia es su esposa. Esa iglesia dejará de ser una novia para ser la esposa en las bodas del Cordero. Pero la insensata, que sí escucharon palabra, está en la palabra, les va a tocar pasar un tiempo de crisis más fuerte que la pandemia. Un tiempo difícil. ¿Sí? Pero las insensatas van a regresar y cuando esto pase van a decir, Señor, nosotros también íbamos a la iglesia, nosotros también. Y el Señor, ellas gritaban, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Esa palabra, esa frase es durísima. Amado, tienes que preocuparte por una cosa, que Dios te conozca. No es suficiente que tú conozcas a Dios. No es suficiente. Es importante que Dios te conozca. Las decisiones se deben tomar. Cuando Elías está en este reto con el rey Acab, vimos que primero la gente se quedó callada, pero después vino más gente. Y entonces Elías puso el reto. Y él dijo, Primera de Reyes 18:24, dijo, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió. Después de estar callados, vino una decisión y dijeron, bien dicho. O sea, estaban igual de mensos todavía, pero ya no estaban indecisos. No es lo mismo ser un menso indeciso que ser un menso decidido. No es lo mismo. No empiecen ahí donde están, no empiecen a voltearse a ver, ¿tú qué clase de menso eres? No. ¿Sí? Digo mensos por estos. ¿Cómo es posible que siendo el pueblo de Dios estaban dudando de Dios? ¿Sí? No empiecen a buscar en sus casas. Con Dios no hay medias tintas, no hay a la mitad. La indecisión a Dios no le agrada. No le agrada. Por eso esas vírgenes insensatas, ¿sí?, no estaban decididas. Les dijo, no los conozco. No las conozco. Apocalipsis 3, versículo 15. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Jesús está diciendo, número uno, yo conozco tus obras. No dice, yo conozco que tú hiciste una oración. Las obras, nuestras acciones, muestran nuestra decisión o indecisión. Nuestras acciones demuestran quién es nuestro Dios. De eso hablé el día viernes. Mis acciones demuestran, ¿sí?, quién es mi Dios. Ay, tiempo de reunión, ay, pero me hablaron, voy a hacer un negocito, voy a vender esto, me van a comprar 1 kilo de tacos, me van a esto. Entonces tu Dios no es Dios. ¿Sí? Solo son pequeños ejemplos. Mis obras demuestran quién es mi Dios. Dijo, yo conozco tus obras. Conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá, ¿ves lo que dice Dios? Ojalá lo que está diciendo, ojalá te decidieras.
Ojalá te decidieras, porque tibio no le sirves a nadie. Tibio no le sirves a nadie. Porque dice verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está hablando a quién? A la iglesia. A la iglesia. Este mensaje no es para la gente que no conoce a Cristo. A la iglesia. Y a la iglesia en este tiempo profético, en este tiempo de crisis, Dios está diciendo, decídete, frío o caliente. Indecisos no. Indecisos no. Los indecisos dan asco. Decídete, frío o caliente. Justo o injusto. Justo o injusto. Decídete hoy. Y estoy terminando, amados. Justo o injusto. ¿Qué vas a hacer? ¿Frío o caliente? Ay, no, pues nada más hay poquito a Dios. Eso es tibio. Todo el fuego de Dios o nada del fuego de Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y por eso esta pandemia nos lleva a este punto. El Señor está por venir. Y vuelvo a Apocalipsis 22, versículo 10. Que dice, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. Cuatro cosas, las cuales tenemos que decidir. ¿Sabes qué está mostrando esta crisis? Los que ya estaban fríos, más bien tibios, los que ya dudaban. Qué curioso, siguen siendo los mismos que llegan tarde a una reunión física, son los mismos que se conectan tarde en una reunión virtual. Son los mismos. La misma gente que diezmaba es la misma gente que diezma hoy. La misma gente que se reúne en oración los martes es la misma gente que se convocaba a orar de forma corporativa. No cambió las cosas. No cambiaron. Es más, hay algunos que dicen, ya me gustó verlo en la pantalla. ¿Sí? Ya me gustó verlo en la pantalla. Un amigo pastor me decía que unas personas de su congregación le dijeron, ay pastor, hasta compramos una pantalla grande para ver la reunión. Ay no, está tan padre que estamos pensando ya quedarnos así. Oh, se ve mejor. No hay compromisos. Se puede ver en pijama. Eso es lo que está pasando en este tiempo profético. Simplemente el que es injusto será injusto todavía. Injusto, inmundo, justo o santo. Realmente son dos tipos de personas. El injusto y el inmundo son iguales. Y el justo y el santo son iguales. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué vamos a practicar, amados? ¿Qué vamos a practicar? Hoy es tiempo de una decisión. Hoy es el tiempo de decidirnos. Hoy es el tiempo de decidirnos. No te quedes en medio. No te quedes en medio. Pero puede ser muy fuerte. Pero lo que hay en tu corazón, ¿qué es? ¿Es injusto? ¿Es inmundo? ¿Es justo o santo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque esa es la materia prima en donde el diablo entra a trabajar. Esa es la materia prima. ¿Quién es tu Dios? Primeramente, ¿quién es tu Dios? ¿Tu Dios eres tú? Hay personas que practican el cristianismo desde un punto en donde lo único que quieren es que Dios me bendiga, que Dios trabaje para mí, que Dios haga las cosas, que Él me proteja, y si las cosas salen mal, entonces no dejo de buscar a Dios. Me perdiste, Señor. Esa gente es insensata. Por eso es que Dios dice, no te conozco. No te conozco. Hay gente que practica el cristianismo desde la óptica de ellos. A Dios no se le conoce desde una óptica terrenal, porque Dios no es terrenal.
A Dios se le conoce en su reino. Por eso dice que el reino es semejante a. Y habla de las 10 vírgenes. A Dios se le conoce desde su reino y no desde mi reino. A Dios se le conoce desde la perspectiva de Dios y no desde mi perspectiva. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión? El que sea injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabes por qué? Porque si el tiempo está cerca, los que practican la justicia y los que son santos estarán con Jesús. Y es ahí donde la iglesia, la verdadera iglesia, dice en su corazón: sí, ven, Señor Jesús. No tiene miedo la verdadera iglesia, no tiene miedo de quedarse, porque no tiene esperanza de irse, sino que tiene la certeza de que se irá. Aleluya, aleluya, es ahí, amado. Es tiempo de decisiones. Y hoy, en el nombre de Jesús, te voy a pedir esto. Dios como testigo, Dios como testigo, que se pongan de pie los justos, que se pongan de pie los santos. Que se pongan de pie los justos, que se pongan de pie los santos. Dios nos está viendo. Tú puedes decir: yo aquí ni me ve el pastor. No te preocupes. No te preocupes. Este es un llamado a los justos y a los santos. Porque vamos a hacer un compromiso. No es un juego. Te lo estoy diciendo con todo el temor reverente de Dios. Si tú eres justo, eres santo y tú aspiras y tú dices: yo me voy a ir en el arrebatamiento, ponte de pie. Ponte de pie. Y entonces ahí, delante de Dios, con Dios como testigo, dice la palabra de Dios que ante las señales que van a venir, dice: erguíos vuestras cabezas. Levanta tu cabeza como un acto profético. Levanta tu cabeza mirando hacia, a lo mejor lo que estás viendo es el techo, pero realmente lo que vemos es el cielo. Un día el Señor Jesús va a venir. El Señor Jesús va a venir. Y que hoy le digas: hoy estoy tomando una decisión. Padre, hoy tomo una decisión. Tomo una decisión. Practicaré la justicia porque soy justo. Practicaré tu palabra, viviré en tu palabra porque soy santo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, decididos. No llevaré un cristianismo tibio, Dios. Tendré mi lámpara encendida, pero suficiente aceite para esperarte. Señor, heme aquí. Heme aquí. Y hoy te digo: soy la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Mi Padre, podrías venir, Jesús, podrías venir en este instante y llevarnos. Podría ser. Y sería maravilloso que en lugar de ver este techo, pudiera verte a ti, pudiera ver esa nube. Sería la gran victoria. Si no es en este momento, seguiré esperando. No tengo miedo, no tengo miedo. La crisis solo manifiesta lo que ya había. Gracias, mi Dios. Bendigo a tus hijos, bendigo a cada uno de los que se ha puesto de pie y ha hablado contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy se deciden por ti. Hoy se deciden por ti. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Hasta un nudo se hace en la garganta cuando dices: puede venir en este momento, pero así es. Así es, amados. Amados, solo puedo decirte en este día: sigue teniendo un buen tiempo, sigue pasándola bien, pero si tu corazón
hace falta perdonar, perdona en alta velocidad. Libérate de todo. Crece, crece en Cristo, busca a Jesucristo, no busques otros dioses, porque la Biblia dice que no es posible que tú vayas al cielo siguiendo otros dioses. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo puedo decirte hoy muchas gracias